¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, equipazo informativo, bienvenidos, equipo completo, jueves redondo por si fuera poco, qué gusto saludarles. Blanquita Lolvé, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenos días, según sea el caso. Muy bien, mi querido Carlos, buenas noches a quienes nos ven en el en vivo, muy buenos días a quienes nos ven en el como en vivo. Gusto en saludarles a los unos y a los otros, de verdad, y qué bueno que nos acompañen y que sigan aquí con el equipazo informativo. Nos da mucho gusto porque sin ustedes no hay equipazo. Saludos, Laura, Susana Pescador Carreón, Caosfera, que las veo ya por acá. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se vayan sumando a esta transmisión, gracias también a quienes las ven posteriormente, no necesariamente a la hora, muchas gracias por hacerlo. El equipazo está completo y nosotros, pues después de habernos tomado el 5 de febrero sin haberles avisado con anterioridad, pues nos sorprendió el día de asueto y dijimos, pues vamos a tomárnoslo, total, solo se vive una vez y vamos a disfrutar el 5 de febrero. ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal, Blanquita? ¿A ti Por lo cómo te menos de fue? descanso, ¿no? Por lo ¿Verdad que menos sí? hubo quienes descansamos como mínimo del tráfico, Ah, cierto. ¿no? Pero pues creo que bien. ¿Saben qué nos pasa y por qué les avisamos a la mera hora? Porque de repente perdemos un poco la brújula de que La tal o cual noción. día es día feriado y nos damos cuenta hasta el mero día y entonces con frecuencia nos cuestionamos, ¿vamos a trabajar este día o no? Sucede otra cosa con frecuencia, aun cuando hagamos el programa, pasa que la Hay audiencia, menos que no es gente. mucha, Claro. de por sí no es mucha, baja. Entonces, por eso consideramos que pues merecemos tomarnos el descanso con el permiso de ustedes. Y es con la comprensión, además, por Sí, supuesto. por supuesto que sí, así es. Y Ese por es lo el, pronto ya estamos aquí, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Berta Garduño Sansub, Curiosidades M, Laura Susana Pescador Carrión y nuestra queridísima Caósfera. Muchas gracias por estar ya con nosotros y bienvenidos quienes se vayan sumando. Nosotros ya listos para arrancar, venga, pues vámonos de una buena vez. como debe de ser. Claro. El primer hashtag en tendencia de hoy es Mochomo, un individuo que presuntamente está ligado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acusado de un par de delitos, delincuencia organizada y desaparición forzada. Empezó a correr el run run como una nota prácticamente confirmada durante por ahí de las 2 de la tarde o antes, de que había sido liberado del penal del Altiplano en donde se encontraba y que esta notificación había llegado a la Fiscalía General de la República. Luego se vio que había sido liberado, según esta información, desde el pasado mes de octubre. Y varias horas después salió un desmentido en el sentido de que no, que aseguraban las autoridades que seguía ahí. Yo creo, mi querido Carlos, que por lo menos en mi caso se me queda la duda, ¿deberá seguir ahí? Pues acuérdate que estamos en tiempos de verdades para todos los gustos. Uy. Y de entrada no se puede uno explicar lo que informó el Universal en primera instancia. Vale la pena mencionar que fue el Universal el que publicó la primera noticia sobre el Mochomo y en particular sobre su liberación. Y por esa razón, pues de inmediato como reguero de pólvora, los demás reporteros que cubren la fuente comenzaron a moverse, a buscar sus propias fuentes precisamente, y muchos lograron confirmar que en efecto ya no se encontraba el Mochomo en prisión. Otros seguramente solo se fueron con la versión del Universal, como suele ocurrir también, hay que decirlo. El caso es que fue ya pasadas las 7:30 de la noche cuando empezaron a surgir versiones de reporteros que trabajan la fuente. Por ejemplo, uno de los reporteros que escribe en El País, Pablo Ferri,
y que publica en su cuenta de X, muy siempre al tanto Pablo Ferri del caso Ayotzinapa, y él publica: una fuente oficial acaba de confirmar que José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, sigue en prisión. Y a partir de allí, nuevamente comenzó la avalancha, e incluso el propio Universal después se desmiente a sí mismo, por decirlo de alguna manera, o se corrige, digámoslo, quizás sería la forma de mencionarlo, y explican: absuelven a El Mochomo por delincuencia, sigue preso por caso Ayotzinapa. Lo que es un hecho es que este hombre, Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, quien presuntamente participó en el secuestro de los normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa, pues evidentemente que iba a significar una bomba informativa el hecho de que lo hubieran liberado, y más bajo las condiciones en las cuales lo reveló el Universal, informando que cuando la Fiscalía General de la República iba a interponer un recurso para evitar la liberación o la absolución del Mochomo, pues resulta que ya no le pudieron entregar la notificación. Sí. ¿Por qué razón? Pues porque ya no estaba en el penal. Esa fue la versión original, por eso es que no me extraña que, así como tú, pues muchas personas puedan preguntarse: ¿de veras? Claro, ¿de veras sigue en la cárcel? Sí, claro. Bueno, pregunta por acá Leti Chong, saludos Leti Chong, que quién es Mochomo. Las autoridades lo señalan como un miembro relevante dentro de Guerreros Unidos, líder criminal de esta organización, y como les decía, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por lo tanto también de delincuencia organizada. El fiscal Gertz Manero hace tiempo lo calificó como una persona de alta notoriedad, en este caso, el de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y ahora que mencionas al presidente, a mí eso me interesa todavía mucho más. Escuchar lo que va a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes 9 de febrero, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues trae una cruzada en contra del Poder Judicial, al que considera pues está podrido, así lo ha dicho él literalmente, y por lo tanto, pues imagínense ustedes si de veras hubiera ocurrido lo que se informó en un principio, que ya no estuviera el Mochomo y que la Fiscalía General de la República no hubiera alcanzado a interponer un recurso para evitar su liberación, porque un juzgador sí le hubiera absuelto. Imagínate lo que hubiera significado para el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de narrativa en contra de los jueces del Poder Judicial. Por eso lo digo. Ahora, si no se fue, de todas maneras utilizará el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puede ser, ya lo veremos. Mira, viene muy a cuento comentar la nota de precisamente Pablo Ferri del País, que saca en ese diario y luego la publica también en X. Y en X pone: va la crónica del show de la FGR por el caso de los 8 militares implicados en Ayotzinapa. ¿Y qué es lo que narra en ese caso? Lo digo por lo que dices de que cómo le hubiera venido narrativamente al presidente que la liberación del Mochomo hubiera sido real o fuese real. Resulta que liberaron a 8 soldados y el presidente se enojó y le emprendió, como es su costumbre, en contra del Poder Judicial, o una vez más, ¿no? En contra del Poder Judicial. Luego los reaprendieron, pero los abogados habían logrado la liberación porque no hay pruebas suficientes para tener a estos soldados dentro de la cárcel. Los familiares incluso, esto es lo que narra Pablo Ferri, los familiares incluso dudan cada vez más de los testimonios que tienen de testigos protegidos, la propia Fiscalía General de la República, porque esos testigos protegidos han dado a una especie de testimonios muy poco precisos respecto a los nombres, a quiénes eran y a cómo actuaron estos soldados. De modo que además eran solamente soldados rasos y no habrían tenido una participación directa, eventualmente habrían cumplido órdenes y no sabrían ni en qué estaban participando. Por eso los abogados de estos soldados habrían logrado en el pasado esa liberación que tanto le enojó y le sirvió de pretexto al presidente
para emprenderla en contra del Poder Judicial de la Federación, y que después de 2 o 3 semanas de que habían estado libres relativamente, porque la obligación era que se presentasen cada mes a firmar y que enfrentasen el juicio en libertad, pero no podían, por ejemplo, salir del país ni moverse de sus domicilios, o sea, es una libertad relativa, en realidad. Este tipo de circunstancias, pero pues el presidente la emprendió y bueno, hubo otro juez que pues haciendo caso al presidente, no sé si al presidente o a las leyes, porque aquí es muy difícil saber realmente quién obedece las leyes y quién al presidente ya en los últimos tiempos, los regresaron a la cárcel a estos 8 soldados. Eso es lo que narra, insisto, Pablo Ferri, y viene a cuento de lo que decías, de cómo utilizará mañana el caso del Mochomo para darle, como solemos decir en los medios, otro recargoncito al Poder Judicial. Y el mismo caso que tú mencionas puede mencionarlo, porque ahora resulta que estos militares están siendo vinculados a proceso por delincuencia organizada. Sí. Y parte de lo que menciona Pablo Ferri precisamente, pues es una cierta suspicacia, ¿no? Y con mucha razón ¿será esto de alguna manera en respuesta al enojo del presidente? Él lo llama el show de la fiscalía. Sí. Ya veremos qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Bienvenida Antonieta Carreón, bienvenida Mayra Guzmán, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. El profesor José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenido, muchas gracias también. Mira, hay que aprovechar precisamente esta pausa y que saludamos a Mayra Guzmán, que nos regala este súper sticker para pues, darle la bienvenida además y el agradecimiento, por supuesto, con Corcorito. Venga. Corcorito para ti, Mayra. Muchas gracias, Mayra Guzmán, ese apoyo sí se ve. De verdad, cuando tengan la posibilidad de hacernos llegar super etiquetas, super stickers, se los vamos a agradecer muchísimo. No hacemos el llamado y por lo tanto en realidad no nos llegan. Sí. ¿Verdad? Pues sí, culpa nuestra seguramente, no es falta de solidaridad de quienes nos escuchan. Si por ahí tienen la oportunidad, de verdad, se los vamos a agradecer mucho, porque ya como saben, nosotros decidimos no monetizar el espacio como una especie de cortesía y consideración a quienes nos siguen, ¿no? Bueno, así es que doblemente, triplemente gracias a quienes nos apoyan de vez en cuando con un super sticker por ahí. Bueno, pasamos al siguiente hashtag en tendencia. Hace muchísimo que no oía yo el nombre de este individuo, el señor Saúl Huerta. Por fin parece que empieza a hacerse justicia. Hablando del Poder Judicial de la Federación, probablemente haya quienes, ¿no? Porque de Morena lo habían defendido al señor Saúl Huerta, lo recordarán usted, acusado de haber abusado de un joven menor de edad al que había supuestamente contratado para que le auxiliara en algunas tareas, pero abusó de él en un hotel de la Ciudad de México. Aparentemente no es el único caso de abuso sexual. Este señor ha sido descrito como un depredador sexual. La buena noticia es que ya le sentenciaron a 22 años de prisión. Es un cargo por el que lo han sentenciado. Y según la información, estoy viendo la de Carolina Buregart, la coordinadora de diputados del PAN, que aún le restan 3 denuncias más de menores. Vamos a ver. Sí, todavía restan 3 denuncias más. Si no me equivoco, las restantes son por abuso. En Puebla, ¿no? También. Sí, y son por abuso. En particular, esta me parece era la más importante por violación. Y por esa razón es que lo sentenciaron a 22 años de prisión. Los otros casos me parece que no se ha configurado o no se configuró, por lo menos no lo recuerdo, que se haya configurado el delito de violación, sino el de abuso. Pero ya veremos, por lo pronto ya es un avance, me parece, porque yo recuerdo perfectamente bien que tú en algún momento mencionaste a Saúl Huerta y los dos nos quedamos en la ignorancia, no sabíamos qué iba a pasar con él precisamente. De hecho, creo que lo mencioné en aquella ocasión porque preguntaba yo
qué habría pasado con Saúl Huerta, porque hacía Exacto. mucho que no se sabía nada de él, ¿no? Exacto. No se sabía nada del proceso. Y ve, afortunadamente, me parece, pues esta es una noticia, pues que permite de algún modo mantener la confianza y la fe en la humanidad, como diríamos por allí. Pues sí, qué lástima que sea por hacerle justicia a un individuo Sí, que es de los que hacen que uno pierda la confianza y la fe en la humanidad, en efecto, ¿no? y más por el tipo de acto que llevó a cabo, porque era un sujeto que se aprovechaba de su poder, se aprovechaba de su privilegio, porque incluso les ofrecía a los menores en situación de vulnerabilidad, era los que buscaba en particular para ofrecerles que él los iba a apoyar si iban con él para ayudarlo en determinadas actividades administrativas, y por eso es que él, siendo un alma buena y noble, les ofrecía esa ayuda y ese apoyo. Imagínate nada más, es Qué una barbaridad. circunstancia pues de verdad lamentable lo que hacía el hombre, y pues ha sido sentenciado por ella ya a 22 años de cárcel y le restan 3 casos más, entiendo, creo por abuso. Algunos colegas periodistas como Carlos Torres, por ejemplo, recuerdan cuando Ignacio Mier, que en ese entonces era Es coordinador cierto. de la bancada morenista en diputados, dijo que no, que él había, primero que había sido fuera del horario laboral y que no lo había hecho como diputado de Morena, de alguna manera Okay. exculpándolo. Esa es una. Y la otra, que recuerdan por ahí, eso lo recuerdan, a ver quién es, por ahí andaba la fotografía, no sé si aquí mismo, pues lo recuerda otra persona, ¿no? Un Gilberto en este hashtag, con una fotografía de Beatriz Gutiérrez Müller con precisamente este señor Saúl Huerta, donde ella dice: mi total apoyo a Saúl Huerta ante las falsas acusaciones y calumnias relacionadas con un supuesto caso de abuso sexual cuando está siendo linchado mediáticamente. Doy fe, qué delicado es esto, ¿eh? Doy fe de su integridad, probidad moral y servicio a México como diputado por el bello estado de Puebla. Digo que es muy delicado porque, y menos siendo personaje público, puedes darte el lujo Aunque hay de que tomarlo con cuidado el asunto, porque lo que publica esta persona, entiendo, es como si fuera una captura de pantalla de la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller, y ajá. nosotros no tenemos la certeza, en realidad, de que Beatriz Gutiérrez Müller haya publicado eso en su momento. Yo por lo menos no lo recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo, Me, pero me me llamó la parece, atención. me parece que lo recordaríamos, Blanquita, si hubiera ocurrido. Me parece que hubiera sido escandaloso en ese momento incluso. Entonces, por eso digo, acordémonos que en este tiempo de fake news, de Sí. inteligencia artificial, de Photoshop y de tantas cosas, pues no sabemos si en realidad esto sea cierto, si eso haya tuiteado Beatriz Gutiérrez Müller. A mí me parece que Tienes toda la hay que razón, podría tomarlo no con ser, cuidado. con calma. Ajá. Sí, aunque de lo de Mier no hay duda, De pero lo de Mier sí lo recuerdo perfectamente. Aquí, de hecho, lo criticamos nosotros. Hablamos de Nacho Mier sí, respaldando a sí, Saúl sí. Huerta. Lo hablamos aquí en el equipazo. De eso sí lo recuerdo perfectamente. Ujú. Dice José Luis Estrella Cienfuegos, todavía tienen tiempo para apelar la sentencia, tanto el acusado como la parte acusadora. Si procede la apelación puede aumentar o disminuir Ah, la buen pena. dato. Y dice Curiosidades M. Marco, los de Morena que tanto quieren al pueblo se tardaron en desaforarlo. ¿Hablará de eso el presidente? No, yo tampoco creo que hable del asunto el Bueno, ya presidente. no pidas demasiado, piden demasiado. Sí, pues. Bueno, vamos al siguiente Ah, hashtag. bueno. El siguiente hashtag es Ken Salazar, por supuesto, se refiere al embajador de Estados Unidos en México, al que le preguntaron respecto a esta nota que salió, de la que no me acuerdo si hablamos en el programa o no, Sí, sí, ¿verdad? Fue la semana pasada. uh-huh. Sí, de hecho, fue el jueves. Justo. Hablábamos, ajá, exacto, ya recordé, en la que se señalaba que el presidente habría recibido dinero del narco en la campaña del 2006, si mi memoria no Sí. falla. Luego salió una declaración de Estados Unidos, del propio presidente, que decía que ese caso estaba ya cerrado,
pero lamentablemente para el presidente siguió siendo hashtag esto de narcopresidente durante desde jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, toda la semana. Hasta ahora ha bajado ya un poco de intensidad, pero además ellos sí jugaron muy mal sus cartas porque aludían el miércoles en la mañanera, aludieron al asunto y hablaron de los bots para hacer el hashtag y demás, y lo que hicieron fue empujar otra vez para arriba el mismo hashtag que querían desaparecer. Entonces, la verdad es que esta vez sí les falló, pero por mucho. Y bueno, ahora Ken Salazar, que bueno, con su declaración logra posicionarse él por encima del otro hashtag, ¿no? Que tanto le molestaba al presidente y con razón. Sí, efectivamente, porque el embajador de Estados Unidos afirmó que dicha investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 es caso cerrado para el gobierno del presidente Joe Biden. Y eso me parece es bueno para el presidente Andrés Manuel López Obrador que se haya declarado eso. Por lo menos la mayoría de los medios de comunicación están llevando la nota en sus titulares, en su parte principal del noticiero. Aquí solamente, no es que sea yo aguafiestas, pero solamente me gustaría decir algo. El presidente López Obrador pidió una disculpa. Nadie le ha ofrecido una disculpa. Y eso, yo no sé si signifique algo para el presidente López Obrador o si signifique algo para la oposición, que yo recuerdo que ya leí por allí a algún analista, pues poniendo el dedo en la llaga precisamente, de cómo el hecho de que no le hayan pedido disculpas al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues puede significar algo en el fuero interno del propio presidente, ya se verá. Pues sí, vamos. Bueno, recuerda que cuando, por ejemplo, cuando lo ha hecho, esto es más personal, pero cuando lo ha hecho solicitudes de esa naturaleza España, que es la que recuerdo, pues se la pasó, ha habido varias ocasiones en que le reprocha a España, pues que no se hayan disculpado con México, ¿no? Cierto. Y en España le han dicho, no tenemos por qué disculparnos, o sea, ¿qué onda? Pues Hernán Cortés ya hasta se murió, o sea, esta es otra España, son otros países, no sé. No creo, lo decíamos aquí la semana pasada, el jueves, no creo que nadie de manera formal se disculpe. Lo que sí vi es que Xóchitl Gálvez aprovechó la coyuntura para decirle al presidente, le mandó un mensaje en la red X, diciéndole, señor presidente, que lo califiquen así como el narcopresidente no le conviene a usted, pero tampoco a ninguno de los mexicanos, a todos nos deja mal parados. La verdad es que creo que ese es uno de los pocos balones que ha jugado bien Xóchitl Gálvez en los últimos días, porque le dice, ponga una denuncia, usted ponga una denuncia ya en Estados Unidos para que ellos se disculpen de manera formal para que pues quede limpia su investidura, ¿no? Creo que el presidente ni le contestó, se salió por la tangente y se colgó del hashtag de los memes y demás que le pusieron a Xóchitl Gálvez por tener un pésimo inglés, ¿no? Y entonces cambió la conversación, hábil como es, en torno a lo que decía Xóchitl Gálvez, sin darle mucho espacio a lo que ella le había dicho, ¿no? Que pusiera la denuncia. O sin darle me queda claro, ¿no? Tienes toda la razón, Blanquita, y creo que además me parece que has descrito muy bien lo que será la campaña, lo que será precisamente lo que será la campaña de Xóchitl Gálvez y lo que será precisamente también el tratamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé a la aspirante presidencial, a la candidata presidencial del Frente Fuerza y Corazón por México. Me parece que lo has descrito perfecto. Creo que así va, eso es lo que vamos a ver de manera repetida con distintas cosas, pero eso, Xóchitl Gálvez tratando de ir directo a la yugular con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de victimizarse diciendo que se trata de una elección de Estado y que es el presidente en realidad el que va de candidato. Ya empezó a esbozar un discurso en ese sentido. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador desviando simple y sencillamente el tema, tratando de burlarse en la medida de lo posible, si es que puede hacerlo, lo hará el presidente López Obrador, que además se le ha visto bastante contento en las últimas mañaneras.
Sí, lo hace bien también eso de burlarse. Sí. Fíjate que sí es muy probable que se vayan por ese lado. Ojalá que no, pero lo que están haciendo es ignorar completamente a Claudia Sheinbaum, en todo caso, Sí, Xochitl estos últimos días, y dirigir todas sus baterías para López Obrador, lo cual hace, no es una estrategia no es una mala estrategia, ¿eh? Porque lo que hace es que se posicionan en las primeras planas y como notas más frecuentes, pues lo que se digan entre Xochitl y López Obrador. sí. Entonces, eso es lo que va a ocupar más espacio en los noticieros, en los diarios, en la conversación nacional. Por eso creo que es de las pocas cosas que hizo bien Xochitl Gálvez. Incluso ella misma utiliza eso, los que se rieron de ella porque no hablaba español, no hablaba inglés. El presidente le dice, yo no hablo inglés, dice, con trabajos hablo el castellano, dice, pero pues yo creo, por ahí me están diciendo que debería de existir, de haber un debate entre las candidatas y que el debate pues tendría que ser en inglés, ¿no? Uno de los debates tendría que ser en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque Claudia Sheinbaum pues sí tiene mucho mejor inglés que notablemente el de Xochitl Gálvez. A lo que Xochitl Gálvez le responde, no, señor presidente, mejor el debate tomando en consideración eso que tú Exacto, acabas con de decir, usted. porque le dice, dado que el Sí, candidato ya es usted, ya antes era exacto. coordinador de campaña y ahora es candidato, pues mejor que el debate en inglés sea con usted. Y yo me reí Ujú, mucho ujú. porque dije, pues están al mismo nivel de inglés, está bien, por lo Sí, menos puede haber diálogo. pues al final de cuentas, Xochitl Gálvez está tratando de sacar Claro. fuerza de por donde pueda. Esa es la realidad. Porque honestamente se dice, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, que hay una diferencia abismal entre primero y segundo lugar Así y que es. por tanto los partidos políticos más bien ahorita en lo que tendrán que empeñarse es en buscar que López Obrador, porque al final de cuentas es el presidente, López Obrador no consiga la mayoría calificada con el plan C. Y creo que tienen razón. Y eso me parece que es preocupante. Pues es la opción que les queda, ¿no? Sí, Es la no te opción que le queda, queda de pero otra. sí, y no sé a qué te refieres con qué es lo preocupante, no entendí muy bien, pero supongo, a mí lo que me preocupa es que la elección esté ya decidida desde ahora, ¿no? Eso, pues claro. Como en Y los que viejos más bien, tiempos y priistas, que ¿no? O más, sea, ya sí, sabíamos que el Delfín, el del dedazo, pues ese iba a salir electo y los demás estaban ahí nomás como de comparsa. Estamos viviendo algo que ya vivimos en el larguísimo periodo priista. y es preocupante, quizás amplíe un poquito el comentario en este sentido, es preocupante porque en caso de obtener la mayoría calificada, pues lo siguiente que ocurriría en automático, pues es un desmembramiento del poder judicial, una desarticulación de organismos no gubernamentales autónomos, y eso creo que no le viene bien a la democracia, si bien vale la pena el apunte, me parece también, muchos de estos organismos y muchos funcionarios dentro del Poder Judicial, pues sí, en efecto, mantienen actitudes evidentemente corruptas, evidentemente sesgadas hasta hacia cierto sector de la población. Eso también es evidente, hay que decirlo. Pero eso no eso tampoco significa que queramos que desaparezca la institución. Lo que queremos es que haya gente proba, gente Claro, capaz, claro, claro. gente honesta, gente que no bate para ninguno de los dos lados, no que desaparezcan las instituciones, y eso es lo que pasaría en caso de obtenerse la mayoría calificada. Imagínate, si ya Claudia Sheinbaum hizo suyas las 20 reformas que mandó el presidente López Obrador y sigue proponiéndolas o las sostiene para el siguiente periodo de sesiones y para el Congreso que le va a tocar a ella, con una mayoría pasarían todas, muy probablemente sin moverles ni una coma. Y hay varias de ellas que no se sostienen por sí mismas. Podemos enfrentar serios problemas porque para eso está el poder legislativo, para Claro. estudiarlas y en el mejor de los mundos, mejorar ese tipo de iniciativas, cosa que sucede poco. Pero eso que describes
También ya lo vivimos en el periodo priista. Sí, sí. Lo Y que aquí nos hace falta es meter gente de los diferentes sectores de la exacto, sociedad en los sitios exacto. que hacen falta para que todos los sectores de la sociedad tengan Tengan representatividad, representación, no nada claro. más como en estos momentos que los únicos bien representados son los oligarcas, los grandes empresarios, los que tienen conectes, los que se aprovechan del tráfico de influencias y por el otro lado, pues los que están en el gobierno en turno y que se están enriqueciendo a ellos y a su grupo. Es que Sí, ese es el gran problema. Todos los demás, pues estamos en el desamparo y es lo que no se vale, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, dice Maru Lara, que por cierto tiene muy buen inglés, es maestra de inglés. Estoy en desacuerdo, dice Xochitl no tiene tan mal inglés y su frase, ay, mi español está peor que su inglés. Y su frase, walk the talk, quiere decir predica con el ejemplo, título de un libro de emprendurismo. Te digo que mi español está Emprendedurismo, peor. de hecho, es. Emprendedurismo, ¿verdad? Sí, No. ok. Pero tiene Bueno, razón Maru Lara, la propia Xochitl Gálvez incluso se quedó en Estados Unidos y les preguntó a los nativos de la Unión Americana que leyeran la frase, ella ya se las escribió en una cartulina y la gente la leía, no se escuchaba tan diferente de como ella la mencionó. El punto en realidad es el acento, a final de sí, cuentas, y es lo que se aprovechan para burlarse de la gente. No debería ser, pero ya no, sabe que en estos tiempos así funciona el asunto. Hasta una burla puede servir como arma político electoral. claro, claro. Bueno, pues hemos concluido los hashtags en tendencia de hoy. Y nos vamos a lo que sigue. Vámonos. Pues lo que siguen son las efemérides. Me tardé un poquito porque estoy bloqueando un usuario que anda Sí, pidiendo de Facebook. no sé Ujú. qué cosas, en fin. Pero bueno, ya sabemos, no caigan en ese tipo de cosas. Hay que aprovechar para decirles, muchas personas a veces sí caen. Tengan mucho cuidado. Recuerden que nadie en esta vida regala nada. Y por internet menos. Así que la mayoría de las veces lo que quieren es estafarnos. Mucho, Sí, mucho ojo con ello. sí. Bueno, pues estamos en las efemérides, Blanquita. Así es. Bueno, empiezo. El 8 de febrero de 1517, ya cuando hablamos de 1500 y pico, pues estamos hablando de expediciones, de descubrimiento, de más secciones del continente americano, pues efectivamente partió una expedición organizada por Diego Velázquez desde Santiago de Cuba, en Cuba, para lanzarse a la conquista de México. Fue la primera expedición española a México, por supuesto. Siguiente efeméride correspondiente al 8 de febrero, pero de 1587, un poquito después. En ese año, María Estuardo fue ejecutada en Inglaterra bajo la sospecha de haber estado implicada en el complot de Babington para matar a su prima, Isabel I de Inglaterra. 8 de febrero de 1857. Bueno, el 8 de febrero de 1600, está un poco alto esto, el 8 de febrero de 1692 en Salem, ya les suena por ahí algo que les voy a platicar, en Salem, en Massachusetts, se inició el detonante de lo que sería conocido como juicios de las brujas de Salem, tras la acusación de un médico del pueblo a dos chicas del pueblo que dijo podrían ser brujas. ¿Qué tal? Los elotes, dirían por ahí. No sé, lo... Sí. Vámonos con la siguiente efeméride, correspondiente todavía al 8 de febrero, pero del año 1815. Se celebró el Congreso de Viena.
en el que los países asistentes acordaron abolir el comercio de esclavos. Imagínense, en 1815, por fin, los países que asistieron acordaron abolir el comercio de esclavos. Vamos a 1910, 8 de febrero, por supuesto. Allá en los Estados Unidos, el señor William D. Boyce fundó los Boy Scouts, una institución que sobrevive a la fecha, fíjate, desde 1910, ya cumplió 100 años, 113 años tienen, ¿no? 114 ya. Ah, sí, 114 ya. Oh, sí, hoy cumplen 114 años de existencia, claro. Siguiente efeméride, 8 de febrero, pero del año 1952, eso no tiene tanto tiempo. En Reino Unido, Isabel II fue proclamada reina en 1952. Bueno, pues hace poco apenas lamentábamos su sensible fallecimiento, ¿verdad? No recuerdo la fecha exacta. Pues no, lo que yo sí recuerdo es que ha sido el reinado más longevo. Subió muy jovencita, tenía 20 y tantos, 20 y poquito. Y fue bastante longeva ella y por lo tanto su reinado. Sí, hombre. Aquí tengo el fallecimiento. Ay, no, me equivoqué. No, bueno, ya, olvídenlo, ya después les... Vamos a la siguiente efeméride porque si no nos retrasamos. Bueno. 8 de febrero. Ah, vas tú, ¿verdad? Perdón. Sí. En 2001, el 8 de febrero, es la última del 8 de febrero, se consiguió secuenciar el genoma completo de un animal extinto. ¿Cuál fue ese animal? Esa belleza que están viendo ahí. El mamut lanudo. Qué imponente, ¿verdad? Qué hermosura, ve nada más. Y qué miedo también, por supuesto. Sí, claro. Bueno. Vámonos. 9 de febrero de 1967, ya estamos en el Como en Vivo. La Comunidad Europea inicia el desarrollo normativo sobre el IVA, el impuesto al valor agregado. 9 de febrero de 1967. Aquí habría que poner un festón. Pues sí. No, porque a nadie le gustan los impuestos y pues ese tampoco, ¿no? Menos, pues no. Claro, así el es. Más universal, de hecho, ese todos lo pagamos. Así es. De modo. Siguiente efeméride, 9 de febrero de 1969. Un avión Boeing 747, también conocido como Jumbo, realizó su primer vuelo. Ahí lo tienen, qué emoción para los que lo vivieron en aquel momento, como nosotros en su momento el Concorde, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Duró muy poquito, por ahí de 1983 u 84, si no me falla la memoria, fue su último vuelo. Sí. Yo solo recuerdo haberlo visto una vez, y muy niño en realidad. Sí. En el cielo, así, cruzando. Sí, exacto, sí. El supersónico, por su punta como en piquito hacia abajo, característico, el Concorde. Bueno, aquel era el Boeing 747, como el Jumbo. El 9 de febrero de 1990 comenzaron las obras para el derribo del muro de Berlín en Alemania, un hito que se generó precisamente a raíz de la caída del muro de Berlín. 9 de febrero de 1990 empezaron las obras para derribarlo. Que permitieron que familias que habían estado separadas durante muchos años por fin se volviesen a reunir. Qué importante fue eso. Sí. Y el 9 de febrero de 1991, el gobierno de Perú impuso el estado de emergencia para controlar una creciente y muy preocupante epidemia de cólera. Pues hasta aquí llegan las efemérides.
de este día. Ujú. Gracias por sus comentarios. ¿Quién anda por acá? Dice Leti Chong, yo vi al Concorde volando por mi casa. No se Sí. me hizo volar en él, no, pues No, no. pues ¿cómo? ¿Alguien tiene una piedra del muro que regaló una estación de radio en la caída? No, pues tampoco. No, tampoco, no. Ahora sí Dice, les quedamos mal. Pero quien no nos queda mal, mi querida Blanquita, es nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, que ya eso. está tras bambalinas. Así que, ¿qué te parece? Vámonos. Vamos de una vez, venga. Bienvenido nuestro querido amigo el Mariachi Ninja para los cuates. Bienvenido, Mariachi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Blanquita, Hola. Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña. Ahorita me estaba acordando que decían del Concorde. Había una especie como de mirador ahí en el aeropuerto y creo que era mucho de los papás de llevar a los niños a ver pues, precisamente el aterrizaje y el despegue, pues ni que fuera Sí. fútbol. Ah, Que hacía un ruido espantoso, eso sí, era escandaloso de por sí en ese tiempo los aviones eran muy escandalosos, pero en particular el Concorde era un ruidero el que hacía, o sea, pero bueno, ¿Qué tal? vámonos al tema, Blanquita y Carlitos, porque bueno, ya ven que están las propuestas del presidente que está haciendo propuestas para cambio también que se haga en el Poder Judicial, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que hay varios aspectos que se tendrán que abordar respecto al Poder Judicial, a las fiscalías, la actuación de los policías, porque el tema de la injusticia en este país es similar a otras partes de Latinoamérica, y lo voy a tomar con una frase que las compañeras de Haz Valer Mi Libertad han utilizado para esta última acción que han realizado. Esta frase se le atribuye a Galeano o se le atribuye a una persona un religioso, Óscar Arnulfo Romero. Esta frase dice, la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Y bueno, lo que está tratando de decir, bueno, digo, atribuyen esto a Eduardo Galeano o al señor Monseñor Arnulfo Romero, que por cierto fue asesinado, él era de El Salvador, déjenme ver ahorita si era, no, o de Guatemala, bueno, déjenme ver ahorita rapidísimo, pero fue una persona muy comprometida con la lucha a favor de los derechos humanos y en 1980 pues fue asesinado y esta frase recoge el sentir, yo creo que de la mayoría de los países de Latinoamérica respecto a que, y gracias a la producción por la fotografía, porque aquí está precisamente la frase, la justicia es igual a la serpiente, solo muerde a los descalzos. Lo que aquí se ejemplifica es que quien no tiene para pagar la justicia, pues va a terminar víctima de ese sistema clasista, racista y discriminador. Las compañeras retoman esta frase porque han realizado un acto, dicen que es contrarreloj o que tiene que ver con el tiempo que se ha perdido por parte de las familias y de las personas que se encuentran injustamente presas. Esto, volvemos a mencionar, es un reflejo de que nuestro sistema de justicia encarcela a personas inocentes. Ya lo había dicho Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ahora que anda con esto de diálogos con por la democracia, también que se tienen que hacer cambios. No puede avanzarse en el país mientras las cárceles estén llenas de personas que no cometieron ningún delito. Mientras tanto, pues quienes delinquen, pues andan por la vida tranquilamente. Hace rato también mencionaban ustedes de un señor que no sabemos si se ha liberado o sigue en prisión, pero que está involucrado en temas pues de lesa humanidad, vamos a ponerlo así, porque es el tema ni más ni menos que de Ayotzinapa, si no me equivoco, y gracias a la producción. Aquí esta fotografía muy bonita que tomaron las compañeras, pues bonita y terrible, porque precisamente está relacionado con esto de que esa justicia que es como una serpiente, pues muerde a quienes andan descalzos, que no tienen la posibilidad de tener la protección de recursos económicos o conocidos que puedan hacer que los procesos avancen, y es por eso que decidieron pintar sus pies de rojo en relación con esta frase que volvemos a mencionar. Lo que nos pone a pensar es en esa gran desigualdad que lamentablemente, Blanquita y Carlitos, ahorita como estamos en un tema electoral, tanto aquí en México como en Estados Unidos, decimos, ¿por qué Estados Unidos? Porque ahí está con el tema de Biden el presidente,
pero se ha quedado en promesa. Por cierto, también hay que mencionar que profesores del Estado de México están reclamando a la profesora Delfina Gómez una situación. Estos profesores, además de que están buscando que haya mejoras en su situación laboral, porque los tienen contratados, digamos, por honorarios o no hay basificación, se solidarizan y el próximo 14 de febrero estarán solidarizándose con las compañeras y compañeros de Haz Valer Mi Libertad, ahí en Plaza de los Mártires, en Toluca. Y entonces estas acciones que están realizando las compañeras, muy emblemáticas porque hicieron una especie de reloj de sol, ahí donde está el asta bandera de ahí de la plaza de Toluca, ahí en Plaza de los Mártires, esta asta bandera, pues alrededor, o más bien en medio, quedó el asta y pintaron un reloj, obviamente con la sombra del sol, pues va marcando como si se tratara de eso, de un reloj solar. Y las compañeras lo que realizaron fue caminar en contra de, digamos, de las manecillas del reloj, porque ellas lo que platican y nos han comentado es que quisieran regresar el tiempo como cuando estaban con sus familiares, cuando ellos no habían sido, ahí está, por si, gracias a la producción, ahí podemos ver precisamente esto que las compañeras hicieron, pintaron ese reloj, y obviamente la sombra del asta bandera pues va en un sentido, y las compañeras caminaron en sentido contrario para ejemplificar esto de que quisieran que regresara el tiempo. La exigencia es pues que ya las actuales autoridades del Estado de México pues que hagan algo más decidido en el tema de los injustamente presos. Ha habido algunas cosas positivas como el regreso de algunas personas, como es el caso de Daniel Plácido, hermano de nuestra estimada Lady, junto con otras compañeras y compañeros que han podido regresar a penales del Estado de México porque ellos fueron trasladados a penales federales concesionados, como es el caso del penal el 16 que se encuentra en Morelos, hay otro que está en Tepic, ahí en Nayarit, hay otro que está en Chiapas, en Veracruz, y han sido traslados ilegales. Entonces ahí agradecemos a la producción, vemos esta fotografía, donde además quiero mencionar, hay un gobierno ahí del ayuntamiento, el ayuntamiento de Toluca todavía está en manos del PRI. Luego los señores que están ahí como funcionarios tienen las, perdón por decirlo así, las portadas que después de que las compañeras hacen sus intervenciones han puesto en algunas ocasiones los nombres de sus injustamente presos, los han pintado en el piso. Ahora que hicieron esto del reloj, vamos a ver cuál es la respuesta por parte de este ayuntamiento priista, porque lo que hacen es que inmediatamente que acaban las compañeras van y limpian. Lo que no quieren es que se visibilice esta situación, ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, como reclamo a este ayuntamiento priista, cuyo, bueno, por cierto, recientemente agarraron al señor que andaba prófugo, que fungía como el que despachaba ahí, el señor que estaba prófugo, pues ya lo agarraron, está otro en sustitución, pero de pronto los funcionarios del Estado de México, específicamente de Toluca, que sigue siendo gobernado ese ayuntamiento por el PRI, tienen unos desplantes en contra de las manifestaciones de las compañeras. Afortunadamente ahorita ya no han tenido que recurrir a traer granaderos, como si fueran protestas violentas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero ahí están las compañeras realizando estas acciones, esta actividad de visibilización, de sensibilización también para la sociedad, que a veces no nos fijamos en esto o consideramos que quien está en prisión, pues está con toda justicia ahí, cuando no es así, y además conociendo cómo es el corrupto sistema dentro de los penales, que parece una fauna, que es un gran negocio al mismo tiempo, pues conociendo todas esas circunstancias, es doblemente trágico para las personas que están injustamente presas. Y ahí están mamás, hermanas, esposas, sobrinas, o sea, hay de todo, y ahí está esta lucha que decimos, así como esas huellas quedan plasmadas en ese piso, aunque las autoridades las borren, esas huellas también que están dejando las compañeras en el Estado de México, esperemos que se repliquen en otras partes del país. Están dejando huella en el Estado de México en la lucha por los injustamente presos, Blanquita y Carlitos. Pues ahí está, acciones pacíficas, acciones con creatividad dentro de lo que cabe y dentro de lo desgastante que es esta situación para las familias, porque bueno, pues tener a una persona en prisiones, también la familia, lo dicen ellas y ellos, con toda justa razón, ellos también sufren esa prisión, Blanquita y Carlitos. Claro, sobre todo porque todos se los cobran. Oye, son puras mujeres, básicamente son mujeres las que se manifiestan, eso me llama mucho la atención. Y la otra te quería preguntar,
¿Cuántos días dices que llevan? 260 y 253, Blanquita. 53 días. Ah, y la otra, Monseñor Arnulfo Romero, Oscar Arnulfo Romero, sí es salvadoreño y lo asesinaron en marzo del 80, mientras oficiaba misa, solamente para complementar el dato. Sí, se me fue, yo recordaba que era de estos países de Centroamérica. Siempre pasa, siempre pasa. De repente se nos va. Y saludos también, ahorita estaba viendo el saludo de Carmen Castro, muchas gracias. Pues sí, es importante porque pasan décadas y décadas y décadas, tal vez para las nuevas generaciones parecería que esto se recrudece o es algo nuevo. No, o sea, ocurre en toda Latinoamérica. Es precisamente por eso que quienes han estado en la defensa de los derechos humanos son retomados por otras luchas años después, porque si no es por parte de los ciudadanos y nosotros nos confiamos en que sean los funcionarios o los políticos quienes lleven a cabo cambios, pues nos vamos a quedar sentados esperando. Es precisamente por parte de la sociedad que hace estas luchas y que presiona, como lo que realizaron en Argentina las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pues acá también, ahorita que decía Blanquita, la mayoría son mujeres, sí, como lo son en la mayoría de las luchas en este planeta. Sí. La mayoría siempre son las mujeres, por eso también recurrí ahorita a la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque así en ese ámbito de injusticia, generalmente son las mujeres las que están ahí siempre haciendo esa lucha, esa visibilización, con todo el desgaste que conlleva Blanquita y Carlitos. Perfecto. Pues mi estimado Arturo, amigo, muchas gracias como siempre por traer estos temas. Y ya lo sabes, pues aquí el espacio siempre abierto para ti, al contrario, siempre gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo, que estén muy bien, ahí estamos en contacto. Igualmente, gracias. Querido Mariachi, muchas gracias, abrazo. El profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates, con su madrugueña expresa aquí en el equipazo. Gracias, mariachi. Dice Leticia, las mujeres los tenemos bien puestos. Sí, como... Pues sí. Hoy, pues quería comentar esta nota de los 8 meses de récords de calor consecutivo. Se ha dado a conocer que este enero fue también el más cálido en la Tierra de los años de los que se tiene registro, que ya son muchos años. Hoy andaba en la calle, de pronto sentí que hacía mucho calor, quería sacar a Varane, pero dije, no, por Dios, no la puedo sacar, tengo que esperarme a que se mete el sol. 28 grados en invierno, 28 grados me registraba el termómetro, es muchísimo. Sí, de hecho se lanzó la alerta, en efecto, el 8, 9 y 10 de febrero, si no me falla la memoria, la alerta por altas temperaturas. Efectivamente, de manera particular en la Ciudad de México se prevén temperaturas que puedan rondar hasta los 30 grados. Pues ve, hoy prácticamente casi llegamos, tú bien lo dices, hasta los 28 se alcanzaron. Hay que mantenerse bien hidratados porque por lo menos van a continuar un par de días más estos calores. Y sí, en efecto, pues seguimos rompiendo récord. Aquí la duda es si febrero no le romperé el récord también enero otra vez. Pues sí, y bueno, si eso es en febrero, ¿qué sucederá en mayo, no? Por ejemplo. Y bueno, pues, 28 grados en la zona de Tlalpan, acá donde yo estoy, que es una zona, estoy muy cerquita del bosque de Tlalpan, entonces no es una zona muy cálida, en realidad. Yo no me quiero imaginar qué tanto subió la temperatura en zonas como Venustiano Carranza o la Cuauhtémoc, en ciertas zonas de esas dos demarcaciones o algunas otras, donde claramente se siente más calor, ¿no? Puede haber diferencia de 1 o 2 grados, que en estas circunstancias es muchísimo. Es correcto. Interesante el asunto. Por lo pronto, pues hay que seguir monitoreando el estado del tiempo porque el calor está fuerte de repente y en momentos es el frío también. También. Como dice Carmen, ya está empezando el calor y con la escasez de agua, eso se va a complicar. Sí hay varias quejas de escasez de falta de agua, es que hay sequía. Efectivamente, hay una sequía muy preocupante. Y esto además lo advertíamos nosotros, yo lo recuerdo perfectamente desde el año pasado. Empezamos nosotros a hablar de sequía desde el año pasado, de una sequía muy preocupante en el país. Y ahora, por lo que se ve, esto se está agudizando, o sea, sigue avanzando.
Pues sí, 8 meses de récords de calor consecutivos. Enero también fue el más cálido en la Tierra. El primer mes del año vuelve a superar todas las marcas, tanto en el conjunto del planeta como en España, según el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus y la AEMET. Así las cosas, en realidad, mucho, mucho calor. Ujú. Y el Bueno, presidente López Obrador, Blanquita, pues ignora la cifra de desplazados por violencia en Chiapas. Estuvo en la conferencia mañanera una vez más Reinaide Ramírez, esta reportera que siempre que va cuestiona de manera frontal al presidente López Obrador, y en esta ocasión prácticamente parecía que lo estaba acorralando con el asunto de los desplazados en el sureste, en particular en Chicomucelo o en el sureste. Y el presidente López Obrador, pues dándole la vuelta al asunto, le decía, no tengo el dato, pero no es significativo, es lo que le decía el presidente López Obrador, pues ante la pregunta directa de qué registro tiene, qué información tiene sobre los desplazados por la violencia en Chiapas. Bueno, pues el presidente dice, no tengo el dato, pero no es significativo. En el portal de noticias MX le dan respuesta y ponen el dato que AMLO ignora: 2.300 desplazados por violencia en Chiapas. Esto de acuerdo con el Centro Fray Bartolomé, es el que tiene documentados 2.300 casos recientes, lo que se traduce pues en una crisis humanitaria en los municipios de Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia en el estado de Chiapas. y otra cosa también muy preocupante en esa cifra es que un alto porcentaje de esas 2.300 personas desplazadas, que me parece que no es una cifra para menospreciar, como lo hizo el presidente, que no era significativo, son niños. Sí. Y les estamos quitando Y muchos mujeres. derechos, niños y mujeres, sí. En Chiapas, donde se libra una batalla muy cruenta entre diferentes grupos del crimen organizado, se ha dado a conocer la existencia de un nuevo grupo, los Caiviles. Surgió un video hace unos días de este grupo, que incluso se dieron el lujo en ese video de accionar sus armas después de dar su discurso y amenazas en contra del cártel de Jalisco Nueva Generación, si no me equivoco, que no iban a tener espacio ahí, porque han estado peleándose, pues, la entrada a ese territorio para dominarlo, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, los Zetas, la Mara Salvatrucha. Y luego se dio a conocer que estos individuos, los caiviles, son con mucha frecuencia, o varios de ellos son desertores del ejército guatemalteco, que eran de un grupo de caibil, que se llamaban así, y que o desertaron o fueron expulsados del ejército. Pero el asunto está tan delicado que mejor Guatemala ya puso seguridad en la frontera entre su país y el nuestro para mantener la paz, pues en lo que a ellos les compete, que es Guatemala. De verdad, muy, muy delicado. Aquí puro cártel Chiapas, decían estos, puro cártel, puro caibil. Rechazaban al cártel de Sinaloa. Es el cártel que rechazaban estos caibiles. Muy bien. Pues la violencia en las últimas horas, de manera particular, llama la atención y se vuelve nota en el estado de Zacatecas, con el asesinato, pues primero de Juan Pérez Guardado, funcionario de Fresnillo, cuñado del senador Ricardo Monreal. Después con el asesinato de Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete en Zacatecas. Pues el asunto lamentable en el estado, en donde en algún momento el gobernador David Monreal, es el actual gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, hermano del senador Ricardo Monreal Ávila, pero el gobernador de Zacatecas en algún momento, cuando se le preguntó por la violencia, recordemos aquí, lo subrayamos, contestó, pues hay que encomendarse a Dios. Sí, para que no les pase nada, qué barbaridad. Bueno, en igual a las cosas, en el estado de Acapulco está igual o peor la cosa Estado que de en Guerrero, ajá. Zacatecas. Perdón, sí, ¿qué dije? ¿Jalisco? Estado de Acapulco. Es que estoy viendo Acapulco ahorita, Ah, van a ver por qué. En el estado de Guerrero. En Iguala hubo un ataque a una camioneta, dejaron a 2 personas muertas y una mujer herida. Ella iba pasando a bordo de su motocicleta. Sigue el paro de transportistas en Chilpancingo, porque lo que quieren es seguridad, que se acabe el crimen organizado, porque los matan. Y justamente en este tipo de o en medio de las protestas, o no en medio,
sino mientras se llevaban a cabo las protestas, siguen matando a otros choferes que deciden que sí trabajan, pero la cosa está tremenda. Yo recuerdo que cuando Otis pasó, aquí preguntaba yo qué va a pasar con la delincuencia tras la presencia de Otis en Acapulco y la devastación que causó. Me parece que lo que ha sucedido es que la delincuencia organizada ha crecido aún más de manera exponencial en todo el estado de Guerrero. Y para colmo, resulta que, según Foro TV, a 3 meses de que pasó el huracán Otis, apenas empezaron a distribuir las despensas que muchas personas de buena voluntad habían donado, las tenían ahí en la Universidad de Guerrero, en un salón de clases, amontonadas, y no las habían repartido. A ver, explíquenme por qué. Y para acabar con eso, en Puebla, bueno, si ya no es en Acapulco, sino en Puebla, hago este breve paréntesis y sigo con Guerrero, pero en Puebla fueron varias familias al circo y cuando salieron sus carros de varias familias ya no tenían llantas, esto en Puebla, pero también en, no, no es cierto, estoy equivocada, hasta ahí llego, hasta lo de Puebla. También en Baja California, Blanquita, pues es que Sí. de entrada también continúan las cosas en Baja California. Asesinaron al líder del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California. A la líder de este colectivo, Angelita Meraz León, fue asesinada en su estética en la Sí. colonia Loma Alta, allá en Tecate, Baja California. Y lamentablemente, pues esto nos muestra que siguen estando bajo asedio pues Activistas. incluso los activistas, las personas que pugnan por los derechos de sectores vulnerables, pues pareciera ser que tampoco esos les gustan a los criminales y terminan asesinándoles. Sí, 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 muy lamentable. Ella, líder de este colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, que como muchos se unió o empezó esta lucha precisamente Sí, por un familiar desaparecido. Mientras eso sucede acá, allá en Estados Unidos, decidieron otorgar un premio a las buscadoras Viviana Efigenia y Olimpia Montoya. Ellas y grupos de Guanajuato y de México buscan a sus seres queridos en un contexto de violencia y en Estados Unidos han decidido pues otorgarle este premio a través de WOLA, que así se llama la asociación, es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Son mujeres y como decía, hablábamos hace rato en el contexto del comentario del mariachi ninja acerca de las mujeres y de por qué las luchas eran femeninas. Caosfera comentaba, la mujer es la cuidadora, de ahí su presencia indiscutible en las luchas que a todos nos deberían interesar. Estoy completamente de acuerdo, pero es muy, y al mismo tiempo es muy lamentable que pues veamos estos escenarios de asesinato a estas mujeres que lo que hacen es buscar a sus familiares desaparecidos, en un caso, y la otra, pugnar por la libertad de sus injustamente presos. sí, efectivamente. Pues como ha llegado el momento de correr, me voy rápido con dos. La primera, San Juana Martínez, parece ser que no se va a quedar callada. Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había desechado pues la queja que ella había interpuesto, la denuncia que interpuso en el sentido de que pues fueron extorsionados prácticamente con las liquidaciones de los extrabajadores de Notimex que fueron a parar a la campaña de Claudia Sheinbaum, y resulta que pues San Juana Martínez dice: por los medios me entero que el tribunal desechó el intento de extorsión que sufrimos dirigida por Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo sobre las liquidaciones de Notimex autorizadas por Luis Alcalde. Nunca fui requerida por dicho tribunal, que tampoco me buscó para comprobar la denuncia. En pocas palabras, pues San Juana Martínez continúa con el pleito, a ver en qué momento le pone un estate quieto el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, que por cierto ya envió su paquete de reformas, son 20 reformas, 18 constitucionales y 2 reformas legales que pretende el presidente López Obrador utilizar en estos días previo a las elecciones para demostrar que la oposición es un obstáculo, por lo tanto se requiere aplicar o implementar el plan C, que implica voto masivo por Morena para que de esa manera obtengan las 2/3 partes de mayoría en el Congreso de la Unión y se puedan llevar a cabo las reformas que este país necesita, según el presidente López Obrador.
La de pensiones beneficiará a los trabajadores que ganan menos, aquellos que ganan 16,000 y fracción, para que sean ellos precisamente quienes se jubilen al 6%, al 100%, al resto los deja como están, o sea, de ahí para arriba. Y es una pensión que costaría 2.08 billones de pesos en el 2050, iría subiendo de manera exponencial. En el caso de la iniciativa de trenes con pasajeros, el presidente pretende blindarla también con esa reforma, esta iniciativa de los trenes de pasajeros, para obligar a las empresas a las que se les concesionaron las vías a que transporten mercancías, sí, pero también incluyan a pasajeros. Una cosa más, el presidente López Obrador hizo una proyección, una propuesta envió en estas reformas o la iniciativa para blindar el salario de 4 ejércitos, o sea, de 4 sectores de la población que son clave en su proyecto político. Estos son maestros que tengan asegurado su salario, no sé por qué, no sé si hay alguna duda de que pudiera estar asegurado, pero son maestros, médicos, policías y militares, parte de lo que contienen las reformas enviadas por el presidente. Perfecto, Blanquita. En materia de leyes, aquí en la Ciudad de México aprobaron la ley Malena. Esta permitirá castigar los ataques con ácido en contra de las mujeres. La reforma, recuerden, fue impulsada por la activista saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos, quien fue víctima justo de un ataque con ácido por alguien que todavía se encuentra prófugo de la justicia. Pues ya fue aprobada la ley Malena aquí en la Ciudad de México, y en Tlaxcala la ley Monzón también fue aprobada el día de hoy, eso de último momento. En Tlaxcala se aprobó la ley Monzón, impulsada por la diputada María Guillermina Loaiza. Se trata de un paso que permite defender a las infancias en orfandad por feminicidio. Ahí está. Qué bien, eso faltaba. Sí. Bueno, cosas que enojan al presidente. La Corte le ordenó a Hacienda entregar información sobre las operaciones financieras para contratar Pegasus. Solo 2 votos en contra, que fueron de pues de Lenia Batres y de las dos, pues las dos magistradas que son seguidoras del presidente López Obrador. Y la otra, compraron 2 nombres del ejército, 2 personas del ejército para el aeropuerto Felipe Ángeles. Los nombres de estas 2 personas están bajo custodia, o sea, no se van a revelar. Una piedra del sol para ponerla en el AIFA que costó más de 2 millones de pesos. El INAI ha ordenado que se revelen los nombres de los militares involucrados en esta compra de la obra de arte. Y por último, un problemón hoy en las aduanas del país, porque hubo fallas en el sistema de computación y entonces tuvieron que detener las acciones, perjudicando a todos aquellos importadores. O sea, estaban preocupados los que traen la carne, estaban preocupados los que traen todo tipo de productos que llegan a las aduanas porque no podían pasar, y se determinó con un comunicado que tardó como 8 horas en salir. Tardó ese comunicado. Se informa que debido a estas fallas, a partir de las 22 horas de este jueves estarían suspendidas las operaciones en las aduanas para tratar de rehabilitar el sistema que había fallado. Dice, falla en los aplicativos para procesar el despacho de mercancías en el Puente Internacional 3 de Comercio Mundial. Algo que nunca había sucedido y sucedió ahora. Correcto. Algo preocupante, efectivamente, tan preocupante como el hecho de que cada vez se acerca más la posibilidad de que Donald Trump sí pueda participar en las próximas elecciones y sea el futuro presidente nuevamente de la Unión Americana. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, eso también es de preocuparse. Yo termino con esta. 3 personas ligadas a la Unión Tepito fueron condenadas a 85 años de prisión luego de que autoridades demostraron su culpabilidad en el asesinato de 2 niños de origen mazahua. Ustedes recordarán este hecho, cuyos restos fueron abandonados en el centro histórico de la capital. Esto fue en noviembre del 2020, se los reportamos. Y de estas 3 personas que fueron condenadas, uno fue quien ordenó el traslado de los cuerpos a cambio de drogas. Muy bien. Pues vámonos entonces, si ya con eso concluimos, me parece, con la información general. Pero antes de irnos a lo que sigue, Blanquita, creo que tenemos que agradecerle a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja
pues que nos haya regalado este super sticker. Por supuesto, vamos a darle las gracias con tamborito que no ha salido. Venga, tamborito para ti, Mariachi. Gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí se ve. Dice Patricia García que la lucha de María Elena Ríos ya tuvo resultado. Falta la aprehensión del autor intelectual de su ataque y también capacitar en los primeros auxilios para estas agresiones. Leti Chong, a los maestros del gobierno, pero se les olvida que a los que estamos en privadas, nosotros no tenemos las mismas prestaciones. Es cierto. Sí, el presidente, dice Juana Madrigal, dice que eso de los desaparecidos es pura politiquería. Y también dice que por culpa de los minerales crece la delincuencia. Leti Chong dice Clotilde García, es preocupante, me da miedo ese escenario. Pues sí, yo creo que a todos nos sentimos más inseguros, no sé de dónde sacan que la percepción de inseguridad ha mejorado, pero bueno, puro talento aquí en el equipazo informativo, yes, eso dice Juan Madrigal. Y bueno, vámonos a las buenas de la media, la sección que más nos gusta a todos. Las buenas del equipazo. Otra vez dije las buenas de la media, ¿verdad? Me quedé con eso. Sí, te falla, te traiciona el subconsciente. Sí. Okay. Pero son las buenas del equipazo. Muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por la labor de todos los días para esta sección. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Está buena del equipazo, buenísima, porque se trata de un estudiante de la UDG que ganó el tercer lugar en un programa de la NASA. Se trata de José Armando Becerra Hernández, de 23 años de edad, de la carrera de nanotecnología en la UDG, originario de Tlaquepaque, pues viajó precisamente hasta Estados Unidos para presentar su proyecto de nanopartículas, un proyecto de bloqueo de radiaciones. Esto como parte del Programa Internacional Aéreo y Espacial de la NASA 2022. Bueno, pues él obtuvo el tercer lugar dentro de 8 equipos internacionales que participaron. 3 ingenieros de NASA fueron quienes nos evaluaron a 10 personas de mi equipo. En esta edición participamos integrantes de la India, España, Estados Unidos, de México. Fue de las ediciones más completas y complicadas, fue lo que mencionó Becerra Hernández, quien relató que se apasionó por el tema de la nanotecnología después de ver la película de ciencia ficción Interestelar. Su proyecto, pues, está hecho a base de la estructura de concreto, un material que sirve para retener la radiación ultravioleta debido a que es dañina para los astronautas, inclusive hasta para las naves. De esa forma, con esta colaboración, pues el estudiante José Armando Becerra Hernández, de 23 años, obtuvo este tercer lugar en el programa de la NASA y ayuda a evitar la radiación para que les afecte a los astronautas. ¿Qué tal? Pues definitivamente, esta, como dice Caosfera, es una buena del equipazo, espacialmente sobresaliente. Bueno, 3 ejemplares de tigre de Bengala nacieron allí en Veracruz, en el África Biozo, es el Centro de Rescate y Rehabilitación Animal, que se llama así, África Biozo, son hijos de COVID, que nació en esas instalaciones en el 2020, justo se llama así porque nació cuando inició la pandemia por COVID-19, prolífico resultó, Bueno, ¿cómo están? Nacieron el 20 de enero, pesaron 700 gramos cada uno, ahora pesan más de 2 kilos. Será hasta dentro de 2 meses cuando se pueda asegurar su supervivencia, pero todo parece que están muy bien. La madre ha aceptado muy bien a las crías que están en el mismo espacio que ella, dentro de la reserva ubicada en la colonia Los Robles. Y este nacimiento, dijo, se logró dentro del proyecto de preservación de especies. Los padres son los tigres de Bengala COVID, nacida en cautiverio en el mes de abril de 2020, y Michael, ejemplar rescatado tras la eliminación de animales en los circos. COVID, dijeron, es madre de 3 bebés que nacieron el 20 de enero,
con un peso promedio de 700 gramos y su peso actual supera ya los 2 kilogramos. La leche materna de la tigre es muy buena, con sentimiento de madre. Ah, se me cae la babis, dice, por los gatitos, ahora cuidarlos, dice Leti Chong. Pues sí. Bueno, y esta es una buena del equipazo felinamente feliz. Qué bonito. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Dentro del contexto de lo terrible que es la guerra, que sabemos se desarrolla todavía en estos momentos en la franja de Gaza, producto de un ataque terrorista que comenzó Hamás en contra del pueblo de Israel, bueno, y la respuesta de Israel después, que no ha tenido, pues que no ha obtenido contención alguna y ha generado miles de muertos. Es en este contexto lamentable que las familias han sido desplazadas de sus hogares y en este sentido, pues nos encontramos al protagonista de nuestra buena del equipazo. Se trata de un joven al que apodan ahora el Newton de Gaza. ¿Por qué razón? Pues porque creó un sistema para iluminar la tienda de su familia, en donde están viviendo ahora tras ser desplazados de su hogar, refugiados por los bombardeos. Pues gracias a estos ventiladores que encontró y a los cuales les conectó unos cables y los puso en la parte alta de una casa, de una planta junto a la cual colocaron precisamente pues sus mantas para refugiarse. Gracias a que pudo colocar esos ventiladores arriba, pues estos les están funcionando como si se tratara de aspas eólicas y por lo tanto conectadas a baterías, pues están produciendo electricidad que les permite de alguna manera hacer más llevadera su estancia en este lugar. Empezaron a llamarme el Newton de Gaza por mi parecido con Newton, explicó Al-Attar, que es como se llama este joven de 15 años. Definitivamente, pues esta es una buena del equipazo, como dice Caosfera, creativamente ingeniosa. Y bueno, ya se definió a la ganadora de un concurso que se hace cada año, un concurso de fotografía natural del Museo de Historia Natural de Londres. Y la ganadora fue la fotografía de un oso que está durmiendo sobre un témpano de hielo. La fotografía, vista de manera plástica, es muy hermosa, aunque en realidad, si uno se pone a observar con cuidado, se da cuenta de que el oso puede estar agotado de estar recorriendo las aguas y no encuentra pues una planchita de hielo más grande para poder reposar, y ahí encontró algo donde acostarse. Tiene unos colores maravillosos. Y hubo muchas otras fotografías que se exhibieron ahí pues para este concurso. Hay una en particular que me gustó mucho. Si me permites, Carlos, la voy a presentar ahora. Adelante, adelante. A ver, ahí voy. No fue la ganadora, pero miren nada más qué belleza. La tortuga feliz se llama. Bonita. El autor estaba viendo a las tortugas y de repente observó que una libélula se paró en la trompa de una tortuga, en la boquilla de una tortuga, y por eso se llama la tortuga feliz, esta fotografía. Hay muchas muy bonitas. Si tienen la oportunidad de ver la nota, véanla porque hay muchas fotografías de verdad muy, muy bonitas. Es correcto, muy bien. Pues prácticamente para despedirnos y dejarlos con una sonrisa, ya tengo listo el video de este ajolotito. Vale la pena mencionar que estamos en una temporada en la que los ajolotes se encuentran en peligro de extinción, Blanquita. Así y en es. esta ocasión, pues este ajolotito bebé se volvió viral porque imagínense nada, bueno, no se lo imaginen, nada más vean de qué tamaño es. Vean nada más. Del tamaño de una uña, yo creo. Me llamó la atención cómo nada, cómo se empuja con sus manitas. Claro, Porque tiene 4 extremidades, ¿no? Aparte de la cola. Ajá. Es lo que le sirve para
Pues están haciendo un gran trabajo en el Museo del Ajolote y ahí en Xochimilco, procurando la preservación de la especie y la multiplicación de la misma. Se ha convertido además el ajolote en un símbolo muy importante de nuestro país, ¿no? En los billetes de 50 pesos, en playeras, de muchas maneras, sí. Pues ahí está. Está Una bien. sonrisa sí le queda a uno después de ver a un ajolotito bebé. Sí, Qué hermoso. tiene carita de bebé, dice Leti Chong. Con ajolotito y todo, nos vemos pronto, dice Leti Chong. Que donde se pueden ver todas las fotos. Yo te sugeriría, Janet. En la nota de Yahoo. Sí, están en la nota de Yahoo, pero están apareciendo en todos lados. Busca, ahora te digo, ¿qué es lo que debes buscar? Concurso de fotografía Ahí del les Museo de puse el Historia enlace a la Natural. nota de Yahoo de entrada, Blanquita. ¿Ya Pero la también que pusiste? busquen lo que tú dices, ajá. Ah, ya la pusiste. Ah, qué bueno. Ahí está, mira, ahí la tienes, el link, Janet. Pero también que busquen lo que tú decías es bueno, ¿eh? Sí, puedes buscar Museo de Historia Natural de Londres y ahí lo vas a encontrar. También. Ahí la vas a encontrar también. Porque fue el concurso del Museo de Historia Natural de Londres. Perfecto. ¿Vale? Bueno, nada más una última cosa, un anuncio. Este miércoles no hubo entrevista, no me confirmaron y no se hizo, pues. Pero para el próximo lunes, para el próximo miércoles, ya tengo confirmada esta, cuando el día llega a su fin. Y quise hacer esta para el próximo miércoles, que es Día del Amor y la Amistad. Esta es una guía para cuidar a personas con demencia Alzheimer en etapa terminal. ¿Por qué me pareció importante para el Día del Amor y la Amistad? Porque qué mayor acto de amor, pensé, puede haber que cuidar a una persona, entregarle su vida, darle tu propia existencia a una persona que tiene un problema de demencia o Alzheimer. Entonces, los espero el miércoles a las 21 horas. De todas maneras, el lunes de recuerdo. Perfecto, muy bien. Entrevistas el próximo miércoles y el lunes les recordamos porque antes del miércoles está el lunes y efectivamente el lunes tenemos una cita nuevamente aquí en punto de las 9 de la noche o el martes a las 6 si nos acompañan en el Como en Vivo. Pásenla muy bien mientras tanto y que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Bye, bye.